¿Se ve la pantalla? No está compartiendo. ¿Qué pasa? Sí, está bien. ¿Aló? ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Sí, Inge, se ve la pantalla. Ya. En la clase, en la clase anterior, o sea, antes, ya que el jueves falló mi equipo, entonces yo le pedí que por favor vinieran, pero creo que han venido, podemos hacer. El próximo martes pasaremos clase presencial mejor en la facultad. Entonces, el martes. Ya está. Entonces, esta era la clase la última clase que hemos tenido. Decíamos que esa ecuación de Schrödinger se puede resolver con, con la energía del electrón mayor que la potencial. Por encima estaría pasando, digamos. O bien, eso es lo que hemos resuelto acá. Pero también las otras soluciones hemos encontrado que la, la energía del electrón es menor que la energía potencial. Es el válido en realidad. Entonces, encontrando la primera, se puede obtener tranquilamente, decía yo en esa oportunidad, ¿eh? Que era esto. Acá está, por ejemplo, ¿no? Este es lo que hemos encontrado nosotros. Porque acá la energía del electrón es mayor que la energía potencial de la red. Acuérdense que es el potencial, veremos. Sí, este es el intervalo V menos V cero. Ahí tenemos la energía potencial. Por ejemplo, acá, y desde cero hasta A, es simplemente la solución de las. Pero como la energía del electrón es el potencial. Nosotros hemos resuelto que la energía del electrón pasaría por acá. Pero ahora estamos suponiendo que se puede tener la otra solución, que la energía del electrón menor que el potencial sería. Eso vamos a resolver. Entonces, para eso, la misma ecuación de la ecuación diferencial sería. Ahí está. Esta sería, ¿no? La primera. Pero como es menor que ese, acá sería imaginario, entonces. Si es imaginario menos 1 saquemos, menos 1 sería elevado al cuadrado, sería con el imaginario. A ese U menos la energía del electrón, nombramos nosotros gamma. Y luego le hemos expresado en potencial, o sea, la razón de energía. Acá entonces le he sacado factor común, la energía potencial. Querían 1, la razón sería esto. Esta es la razón, o digamos, sería energía normalizada. La energía del electrón por la energía potencial le llamamos epsilon. Sería 1 menos epsilon.
Entonces, en resumidas cuentas, toda esta partecita de acá, esta nomás. Sería esta que está acá 2 meses, la masa electrón, pero efectiva es esto. Quiere decir que cuando el electrón se está moviendo en la red cristalina, digamos, en silicio, germanio, pues, entonces ahí se está moviendo. No está en el aire libre como el que hemos resuelto nosotros. Entonces, la energía, la masa, la voy a abrir ya. ¿Qué estaba diciendo? A ver, yo otra vez. Ya. Estaba diciendo que acá le hemos factorizado la energía potencial acá. Quedaría ahí. Pero te resulta ser, por ejemplo, la razón de las energías. Es decir, le hemos expresado esto en función de energía va a estar esto. Toda esta expresión. Entonces, toda esta expresión que está acá hemos nombrado el anterior ejercicio que está ahí mismo, adelante de esto, alfa sub cero, que esta solamente sería la masa efectiva del electrón, la energía potencial por h raya cuadrado. Esta sería alfa sub cero. Y luego el alfa, aquí podemos nombrar esto, prácticamente sería 2 veces m sub cero, la energía del electrón h raya. Pero acá podemos multiplicar numerador-denominador por la energía potencial. Ese sería el mismo, ese mismo alfa sub cero, este que está acá. Pero este sería diferente. Este sería entonces alfa sub cero por raíz cuadrada epsilon, la razón de la energía. Entonces, toda esta expresión que está acá, si viene el alfa nomás, el alfa que es distinto a alfa sub cero, entonces tendríamos entonces alfa sub cero raíz de epsilon. En definitiva, la gamma nomás el factor. Esta que está acá, esta gamma, ¿no es? Esta gamma sería así. 2 veces más electrón, energía potencial, raya, factor, 1 menos la razón de la energía. Al final serían alfa sub cero y 1 menos sería epsilon. Ese sería entonces el gamma. ¿Ok? Pero existe una expresión, si bien nosotros solamente hemos encontrado en función de seno o coseno, nada más, no tenías, pero acá, como hemos expresado con menos este factor, ya, pues acá está, por ejemplo, este siempre era seno de beta más b, era esto, seno por beta más b el argumento. No había, espera, exactamente acá, coseno beta más b, así era, en definitivo. Pero acá, como sale un imaginario, sabemos nosotros acá en trigonometría, ¿no ves? Seno de imaginario por x sería imaginario por seno hiperbólico de x. Pero si tuviéramos coseno imaginario de x, simplemente coseno es el hiperbólico. Entonces, acá le reemplazamos y seno hiperbólico de x, ya el x le nombramos eso, este factor, este, gamma más b. Y luego, este otro, tendríamos a este, ¿no? Este ya está expresado también. Acá está el hiperbólico, se convierte en el coseno. Entonces, ya tenemos la ecuación, el resultado, la solución de la ecuación. En definitiva, este que está acá expresado antes, así por ejemplo, así sería, ¿no? En función de seno hiperbólico, una de los términos, el otro coseno hiperbólico.
pero expresaba en el argumento en función de la razón de las energías y tendríamos ahí entonces, por ejemplo, acá energía sería energía, energía saldría directamente afuera, pero acá es positivo, sería energía nomás. Entonces, la expresión sería, pero acá, por ejemplo, tenemos gamma, gamma sería esto. Todo esto expresamos como está al cuadrado, sería alfa sub 0 al cuadrado, 1 menos epsilon, es decir, luego este a cuadrado expresa acá está, directamente, por epsilon sub c, epsilon más el epsilon. Entonces acá expresado en el denominador y en el numerador prácticamente, sería. Entonces acá tendríamos, es menos seno, claro. Entonces, esa sería la expresión, por ejemplo, cuando la energía del electrón es menor que la energía potencial. Y acá tenemos la otra expresión, que sería esto que originalmente que hemos encontrado, pero también podemos expresar en función de potencia, y que diga la razón de las energías. Ahí están las dos soluciones entonces en definitiva. Este para menor, este para mayor. Y listo. Ahora lo que hay que, lo que quiero explicar lo siguiente. Este gráfico que ven ustedes, carajo, ¿qué pasa? Este gráfico que se ve es la solución de la ecuación de Schrödinger. El gráfico sería. Pero acuérdense, por ejemplo, cuando hemos resuelto, cuando el electrón se movía en el aire libre nomás, cuando era la masa del electrón, el electrón prácticamente era, la masa del electrón era. ¿De qué pasó? Ya, queriendo fallar otra vez. Ya. Yo estaba diciendo, hemos resuelto la ecuación de Schrödinger en el aire libre, en el vacío. La energía potencial era cero. Ninguna cosa impedía, porque la energía potencial, pues aquella que parece cuando la energía cinética del electrón disminuye y aumenta la energía potencial. Eso es lo que pasa. Pero acá en ahí no pasaba nada. Si es así, prácticamente la solución de la ecuación de Schrödinger prácticamente era una parábola, así directamente, así era. Y este otro, la otra enlace. En realidad era parábola. Pero como ahora tiene la masa efectiva, directamente es diferente prácticamente, además que está moviéndose en una red cristalina. Si el electrón entra ahí, por ejemplo, con una energía cinética, ahí hemos visto, ¿no? En un potencial que más adelante también voy a poder explicar qué sucede. El electrón era jalado prácticamente ahí. Entonces era desviado prácticamente de su recorrido. Porque nos imaginamos, por ejemplo, un solo electrón se movía dentro de esos electrones, tantos electrones, por supuesto, era así, se movían. Se supone por la ecuación
dijimos del teorema Bloch directamente, garantiza que debe moverse un solo electrón, por ejemplo, así. Pero eso es idealismo prácticamente. La verdad es que se mueven cualquier cantidad de electrones de inmensa con su energía cinética. Pero como son jalados, por ejemplo, por un lado, prácticamente hace que la energía cinética empiece a disminuir, aumenta la energía potencial. Pues llega un momento, por ejemplo, que era desviado, pero sabemos que estos, por ejemplo, acá se colocaba un átomo, no así era. Nuevamente vamos a tener que ir allá. Acá. Acá se colocaba un átomo, 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 átomo. En realidad es puede ser silicio, por ejemplo, ¿ok? Y son varios átomos, por supuesto. Es de cada átomo es acá. Pero sabemos que un átomo, por ejemplo, tiene primer nivel, que tiene electrones, segundo nivel, que tiene electrones, tercer nivel, que tiene electrones, cuarto nivel, que tiene electrones, el quinto, tiene electrones, por supuesto. Entonces acá hay cualquier cantidad de electrones, como acá, con una intensidad, jala el electrón de acá, pero por lo menos por acá llega más o menos ahí. Pero este electrón que está acá, perdón, este átomo que está acá, ya está ionizado positivamente también. Y eso por la fuerza electrostática, jala al electrón y empieza a subir directamente acá. Siga, pero acá de nuevamente, al jalar, estos tienen la fuerza de repulsión, esos electrones causan, acá también van a causar. Entonces, al desviar prácticamente, hasta por ahí no va a llegar a la órbita, por supuesto, es decir, sí, pues al nivel 1 no va a llegar. Y luego de nuevamente jala. Al final acá resulta ser, vamos a ver que acá es una onda prácticamente, una onda periódica. Resulta ahí prácticamente así, se va a mover ya el electrón con ese gráfico. Ese gráfico que estamos viendo, ese va a ser justamente la energía, ¿qué les parece? Ahí está. Por ejemplo, va a ser todo este es el gráfico de la energía, así, es la energía. Ahí está. Este es cero, ¿ya? Esta es la energía versus vector de ondas. Ahí está, K es esto. O el periodo, podemos decir prácticamente acá, ¿ok? Entonces, podemos decir, es pues la solución de ecuación de Schrödinger esto, pero considerando con ese potencial, todo, ya que es intervenido, por ejemplo, la energía externa, prácticamente. Entonces, en todo también resulta. Entonces, ¿qué pasa ahí acá ahora? Este es el primer nivel, por ejemplo, acá. Nivel cuántico 1 sería acá, 2, 3, así. Entonces, nivel cuántico 1, justamente acá está el cero. Entonces, se va a mover positivamente, negativamente, el mismo intervalo o bien periodo, podemos decir directamente. Desde 0 a más pi, 2pi, 3pi, acá va a ser menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Este es A más B. Después hay más adelante existe que, por ejemplo, se simplifica. Es decir, como es un valor más o menos muy pequeño, el A más grande, entonces más o menos puede permanecer el A directamente acá, para todos los valores. Es un gráfico para que sea más elemental, así sería. Este primer nivel, el nivel cuántico 1, se sabe que, por ejemplo, es un estado, digamos que
el electrón se mueve, pero ¿por qué? ¿Por qué no se mueve si no es libre directamente, podemos decir? Va a ser muy difícil sacar de ese nivel para que podamos sacar acá el electrón desde este nivel. Pues como acá su movimiento está muy ligado al átomo, esto prácticamente, le sujeta al átomo. Y si le sujeta, es sujetado por el átomo de ahí, prácticamente. No va a salir, le cuesta sacar. O sea, aunque venga un electrón que entre acá, que quiere sacar, no va a poder directamente, eso es lo que va a pasar. Esta es la oscilación del electrón en el primer nivel, ¿ok? Sí, tiene una amplitud pequeñita, pero acá igualmente, por ejemplo, acá, ¿qué sucede? Si bien este es cero, quiere decir que la energía potencial empieza a aumentar, y empieza a desviarse ahora. Igual que en el otro, no había esa desviación, sino que era una parábola. Entonces acá existe, que le voy a explicar por qué se desvía, acá empieza a desviarse y obviamente después sigue siendo en la onda sería directamente. Entonces, ahora existe, por ejemplo, acá un lugar que se hace, por ejemplo, un espacio de que el electrón no es libre en este espacio, no puede moverse prácticamente libremente. Entonces, puede pasar acá, pero siempre que la energía, este electrón adquiera una energía. Es como un río puede ser, de un punto a otro estaría pasando. Incluso puede acá desviarse y llevarlo por el río, así igualito acá, prácticamente. Digamos que ahora no es llevar, sino que va a llegar acá prácticamente. Entonces, ahí llega el número cuántico 2. N igual 2 directamente sería esto, que está acá. Ese electrón que está en el segundo nivel es un electrón excitado. Es decir, puede moverse casi libremente, pero también es sujetado, es decir, absorbe el electrón, o sea, eso ya no deja aquí escapar, pero sin embargo es mucho más libre, es prácticamente. Entonces acá su energía potencial empieza a aumentar, así. Y igualmente tiene un punto de desviación. Entonces acá empieza a desviarse así. Al final este resulta ser, por ejemplo, una energía prácticamente, ya una energía con esa onda en el segundo nivel. Ahí está casi libre prácticamente. Pero de nuevamente, por ejemplo, acá viene una capa que no tiene electrones prácticamente, sería como la zona prohibida esta. Es decir, banda prohibida puede ser esto. Una zona prohibida que el electrón se empieza a desviar, es obviamente que acá no hay ningún movimiento del electrón, pero hasta que llegue al nivel 3 prácticamente. Llega al nivel 3, es mucho más libre, está un tercer excitación sería en este caso del electrón, fíjense. Entonces, acá entonces aparece esta banda donde se van a mover los electrones. Acá también hay un poquito, acá hay unas. Entonces este, por ejemplo, origina una banda de valencia. Quiere decir que estos electrones que están moviendo acá, moviéndose, son electrones excitados, pero pertenecen a, a los electrones de valencia, digamos ahí. Pero solamente en el nivel 2 prácticamente, no en el último. Después vamos a llegar al último. Eso va a pasar. El sacarle nuevamente es desviado, pero esta región se hace un poquito más grande prácticamente. Acá no existe ningún movimiento de electrón. Toda esta parte sería la banda prohibida prácticamente. ¿Ok? Luego en igual va a llegar otro nivel, por ejemplo acá al nivel 4. Pues, por ejemplo acá ancho es esto.
prácticamente acá la banda prohibida. Entonces cuesta que el electrón que está acá, que está excitado, por supuesto, está moviéndose ya prácticamente, ¿ok? Está un poquito más libre. Entonces, acá aparece en realidad, por ejemplo, después de este río, podemos decir, o de esta banda donde no existe movimiento del electrón, aparece n igual 4 prácticamente, que es el número cuántico 4. Pues acá habría prácticamente, por ejemplo, se mueve igualmente. Quiere decir que después sería el quinto excitado. El quinto prácticamente es el último electrón, sería la valencia de los electrones de valencia. Es decir, en la última capa están los electrones de valencia. Aquellos electrones, por supuesto, que libremente pueden salir de ese átomo y no hay problema entonces. Ese es más o menos. Al final, lo mismo sucede acá en el lado izquierdo. Igualito como le expliqué acá. Se empieza a desviar acá, se empieza a empezar, acá empieza la energía y empieza a disminuir el potencial. Y así existe que es el misma amplitud prácticamente. Todo va a formar una banda prohibida. Es decir, eso significa, por ejemplo, ahí no existe ningún electrón, por supuesto. ¿Así? Entonces, sucede lo mismo en el lado izquierdo, tiene distribuciones que después explicaré. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un gráfico que tiene, por ejemplo, interrupciones o discontinuidades prácticamente. Es la discontinuidad. La discontinuidad es la formación de las bandas prohibidas. Acá, bandas prohibidas. En cambio, son las bandas las bandas permitidas, podemos decir. Acá, permitida, porque permite el electrón. Permitida, así pues nombraremos de esa forma entonces. ¿Qué les parece entonces acá? Sería con bandas interrumpidas prácticamente el gráfico, por ejemplo, de ecuación de Schrödinger. ¿Qué les parece? Ese es más o menos podría acá en esta partecita. Supongamos, no le dibujaba el B, el quinto, por ejemplo, y el cuarto, supongamos que fuera. Entonces, podemos suponer que es el último, donde estaría formado de electrones de valencia. De ahí, obviamente, que le voy a explicar qué sucede. En resumidas cuentas, puedo decir, afirmar directamente, esta es pues la solución de ecuación de Schrödinger. Nosotros hemos encontrado la solución. Dos, en realidad, cuando la energía del electrón es mayor que la potencial, cuando la energía del electrón es menor que el potencial. Lo que nos interesaba es el menor, digamos. En el otro lado, como está pasando en el aire libre, prácticamente no es problemático. En cambio, el otro es problemático. Acá, en el otro seguramente es una parábola, pero acá no existe, por ejemplo, una verdadera parábola con interrupción. Entonces, por ejemplo, en definitiva puedo decir, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger que se obtiene en este gráfico, en realidad físicamente significa la solución de ecuación con todos los puntos que se expresan acá prácticamente, las bandas. Quiere decir que, por ejemplo, no es otra cosa que la la ecuación de Schrödinger, la solución, implica entonces, por ejemplo, la generación de las bandas. Acá es la primera banda, la segunda banda, tercera banda, permitida, por supuesto, todos ellos. Pero acá, por ejemplo, va a existir las bandas prohibidas, que puede ser 10 también, por supuesto, las bandas prohibidas. ¿Qué les parece? Entonces, así es. Entonces, la ecuación de Schrödinger, que hemos interpretado como la solución, en realidad
era ese mismo, ese sería el gráfico que estamos viendo acá, jóvenes. Esta, ¿cuál es esta? Este gráfico, perdón, esta ecuación, que sería el primer miembro, el segundo miembro. Eso sería. Pues ahí tenemos prácticamente la ecuación. Ahora le diré, por ejemplo, esta es el primer miembro, por ejemplo, acá, el miembro de la izquierda. Y el coseno hiperbólico A más B, el segundo miembro prácticamente. Si yo voy a hablar del primer miembro, el segundo miembro, su significado prácticamente ahora, ¿ya? Ya está. Después vamos a hablar. Ahí está. Las conclusiones de la solución de la ecuación de Schrödinger. Fuera de las constantes del sistema, el miembro de la izquierda, ya ese que me refiero de la izquierda de ambas ecuaciones, ya, pero hablaremos ya, digamos, depende únicamente de la energía. Esta que está acá. Vamos a suponer así. Estas, directamente la energía es así. En cambio, este sería el primer miembro. Después van a referirse al segundo miembro. Ya, eso va a ser. Ya está, entonces. Sería el miembro de la izquierda de ambas, depende únicamente de la energía. El segundo, mientras que el segundo miembro depende únicamente de K. El K es en realidad el vector de onda. Depende de eso, en realidad, el parámetro llamado vector de onda. ¿Qué les parece? Entonces, esa sería la solución. Veremos nuevamente. Acá, acá. Este es el segundo miembro. Coseno hiperbólico A más B. ¿Qué les parece? No es hiperbólico, es que me he equivocado. Ratito. Este es. Ya. Sería K. Eso. Así sería. Esa sería la ecuación. ¿Qué les parece? Coseno es el segundo miembro. Este es el vector de onda. Coseno, el K sería entonces por A más B. Aunque K, el argumento de K es K factor de A más B. Eso sería. Entonces sería prácticamente la función de onda phi de x es la onda plana, el teorema de Broglie por la onda periódica se mantiene como, como una onda mientras k es real. Esta. Si fuera imaginario, no tiene que ser real. Y aquí de otro modo, el k pertenecería complejo, número imaginario y elevado hacia la banda plana. Divergirá al infinito y la función se comportará como onda. Eso. Después tenemos, por lo tanto,
directamente. Estas expresiones especifican valores permitidos de la energía correspondientes y con valores de K. Hemos visto la definición del K, por ejemplo, para cuando estábamos encontrando la solución. La energía externa es prácticamente la energía del electrón que proporciona la energía para que el electrón atraviese, por ejemplo, ¿cómo se llama? Atraviese la banda prohibida y llegue a la banda de conducción y pueda conducir el electrón. En la banda de conducción, cuando llega, recién va a conducir. En realidad, esa es la definición para los conductores prácticamente. ¿Qué les parece? Entonces, así sería. Entonces, acá, por lo tanto, esta expresión física, valores permitidos, por ejemplo, hemos encontrado correspondientes valores reales también. Así sería. Ahora, obviamente los valores toman valores permitidos, ¿no? Ya. Los valores K factor A más B para los valores reales de K toma valores entre 1 menos 1. Este valor prácticamente va a estar señalado así. Este que está. A ver. Este que está acá tiene más 1 menos 1. ¿Ya? No puede tener otro valor, pero ese gráficamente representa acá así. Entonces, ese más o menos sería el gráfico acá. Este valor más 1. Este valor menos 1, así es. Más 1 menos 1. Eso quiere decir que el vector de ondas prácticamente tiene dos signos. El signo. El 2pi dividido por el periodo. Solamente entonces acá, este valor, por ejemplo, dice que tiene que ser valor real, por supuesto. Si no, no significaría eso, no tendría ningún significado físico. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, sigamos. Creo que acá estamos, ¿no? Ahí está, valor. Los valores de E que dan lugar al miembro de la izquierda de ambas expresiones f de epsilon caiga en los rangos 1 menor que f de E menor que positivo. Menos 1 menor o igual que f de E sería en función de la ecuación, por supuesto. E menor que 1. Sí, sí. Eso. Entonces, acá el FDE es esta. Cadena tangible, no. Ya está. Ese sería entonces. Que oscilaría 1 menor que FDE menor o igual que más 1. Los valores permitidos de energía del sistema. Luego, existiendo rangos de valores de energía FDE para valores menos 1 de este rango prácticamente, denominado bandas de energía. Y el rango de los valores de la energía para los cuales el FDE está fuera del rango, los cuales se les llama las bandas prohibidas. Entonces es así.
por ejemplo, este valor hasta acá, todos son bandas prohibidas. Acá quiere decir que, por ejemplo, es una zona donde no existe el electrón, nada, no se mueve ninguna, salvo que puede pasar solamente. Entonces, así simple, o sea, es decir, no va a haber movimiento de electrones. Ese movimiento de electrones, como no va a haber, en realidad forma una banda prohibida, prácticamente ahí sería la banda prohibida entonces. El que viene sería permitir. Estas bandas en realidad que están oscilando son electrones en movimiento. Con una cierta amplitud están oscilando prácticamente, ¿ok? Así sería. Entonces, necesito más, es decir, ya, a ver un ratito. Ya está. Entonces, estaba acá diciendo acá puede ser. Por ejemplo, acá valor está la ecuación de la izquierda, esta que está acá. Esto faltaría explicar. De la izquierda, toda esta expresión hasta acá, sumando en realidad puede ser más 2, 3 directamente. Y eso puede suceder. Puede ser más o menos 1.3, menos 4, etcétera. Es decir, tiene un rango, por ejemplo, que es mayor, que al final, por ejemplo, si tuviéramos seno, coseno, en realidad, los senos, cosenos, prácticamente valores más 1 menos 1 resulta. Entonces acá está obligada a tener solamente, porque esos valores más 1 menos 1 y menos 1.3, etcétera, etcétera, significa, por ejemplo, no es válido como solución. Implica entonces la formación de las bandas prohibidas, esa ecuación. Entonces, eso es lo que sucede acá, prácticamente acá. En definitiva, por ejemplo, todo puede tener mayores que 1 o menores que menos 1, así puede ser. Pero en cambio, señala, obliga directamente, debe ser más 1 menos 1 nada más. Esta. Entonces, el de la derecha, prácticamente acá. Acá pueden ser, pues, distintos valores. Entonces, el gráfico, por ejemplo, simplemente sería descartar, digamos, los valores más 1 menos 1. La solución debe ser solamente más 1 menos 1 nomás, pero mayores no. Acá. Entonces, así sería. Gráficamente acá llevarlo, después de simplificarse así, obviamente tal como está medio complicado, no va a resultar. Por ejemplo, acá, valor, por ejemplo, en esta región es la banda prohibida. Si rayamos hasta acá, así, marcamos esto. Esa sería la banda prohibida. Pero tiene más 1, mayor que 1 tiene esto. Pues está señalando más 1 menos 1. De mayor 1.3 tal vez debe ser. Este es mayor.
Esta por ejemplo, pues, implica la banda prohibida, es la no existencia de electrón. No es la solución de la ecuación de Schrödinger, por supuesto, ¿ya? Ok. Entonces acá toda esta, toda esta regioncita sería la banda prohibida, ¿qué les parece? Pero de ahí, desde este punto hasta acá, prácticamente así. Desde este punto hasta acá, en realidad es la banda permitida. Sería esta banda, si podemos colocar acá, lo rayamos acá y estaría en el margen de +1, -1. Así sería. Por lo tanto, entonces se llama la banda permitida. Pero acá de nuevamente serían mayor que menos tanto, es prácticamente -1. Pues por acá sería prácticamente. Obviamente acá no, es decir, este gráfico no tendría, por ejemplo, ahí no sería solución este que está acá, ahí. En cambio de acá, sí, porque, por ejemplo, podemos rayar un vertical prácticamente, pasa por acá. Entonces sería la banda permitida prácticamente. ¿Qué les parece? Esa es más o menos la solución que existe prácticamente. Ya después, ¿qué dice? Entonces, estas son las permitidas. Ahora los valores de K para los cuales se tiene. Por ejemplo, coseno. De ahí podemos sacar, por ejemplo, el periodo prácticamente de la onda, en este caso. Puede ser, por ejemplo, n, puede ser n a más b. Pero, por ejemplo, el periodo de la onda es el gráfico, por ejemplo, para donde está el electrón, pues el átomo opuesto, el otro que es libre nomás, así directamente el intervalo, ¿no ve? Ahí tenemos, por ejemplo, los valores A más B tenemos, el periodo sería. Por eso, por ejemplo, más adelante, si vemos en el gráfico, se ha simplificado, es decir, comparando, por ejemplo, el A con B, podemos suponer, dice, que el A sería mucho mayor que B. Por lo tanto, entonces no podemos menospreciar, es decir, no tomar en cuenta, diría mejor. Pero sin embargo, podemos calcular los valores, por supuesto. Eso pasaría. Listo. A ver, ¿dónde estamos? A ver, acá. Entonces acá ese resultaría que es el vector de onda, entonces podemos calcular de esa forma, ya si sabiendo estos parámetros. Obviamente que hemos visto otra forma de calcular. Entonces acá está interesante. El gráfico 2 no grafica y de esta forma se debe ver que llega a sumar, llega de valores por el encima de más 11. Eso. Luego en la figura 2 se grafica el FLE. Bueno, ahí hemos visto prácticamente sería la original ya directamente, el gráfico, por ejemplo, acá, es explicando. Acá sería la banda +1 y -1, por ejemplo, acá. Que es superior, toda esta serían hasta acá la banda y que tiene 6 amplitud, eh, la banda prohibida desde este punto hasta acá. Desde este punto hasta acá, todo ese ancho sería la banda prohibida. Así es. Igual sucede en el otro miembro entonces. Estos más este que está acá es pues, por ejemplo, banda prohibida, banda prohibida,
banda prohibir. Trazando verticalmente podemos obtener banda prohibir. En cambio, para los, es decir, los permitidas prácticamente está en el rango +1 -1. Acá, +1 -1. Así sería. ¿Qué les parece? Correcto, entonces. Ingeniero, Sí. ingeniero, va a disculpar la molestia. ¿Habrá notas del examen? La nota todavía no la he hecho. Ya con calma, nomás con bien corregido lo voy a hacer ya. Si no, Está no bien. le he hecho. Entonces, estaba, sí voy a hacer con calma, a ver si puedo hacer mañana. No creo que tengo tantas cosas que hacer. Pues me parece que no va a poder, pero si puedo, voy a hacer empeño ya. Ya, Está bien, ingeniero. sí, solucionar por lo menos tendría que hacer. Ya, eso voy a hacer mejor ya. Listo, joven, está bien, gracias. Ok, bueno, acá, por ejemplo, existe una consideración de ese tren de ondas directamente, escalones prácticamente que hemos visto, que tienen pues, no potencial, donde se colocan los electrones, digamos. Entonces acá se hace una aproximación para poder explicar mejor lo han hecho. Entonces acá dice ahí consideremos un caso especial, el resultado se simplifica y representamos el potencial con una función delta periódica, obtenido al pasar al límite. Por ejemplo, suponemos que el V tiende a cero y la energía potencial infinito, entonces acá, ahí está, amplitud infinita tiene acá. O sea, sería un tren de impulso, sería este prácticamente, ¿ya? Esa sería la energía potencial, ¿qué les parece? Entonces ahí tenemos, pues ahí se toma en cuenta que la energía potencial por V sería un valor constante, de forma que el gamma, todo este factor que había, al final se puede simplificar. ¿Dónde está? Esta que está acá, que era una expresión muy grande, se puede simplificar más o menos así, digamos. Que una simplificación tomando estos valores, resulta también esto, por supuesto, que así sería. Acá el seno, al resultar como tiende a cero, así sería. A ver, acá, va a tener que, acá, como toda esta parte, sí, sí, esta supongamos así. Toda esta parte, donde está el V, cero sería acá. Sería entonces la expresión, todo esto sería cero. Si es cero múltiple, sería coseno hiperbólico. Es aproximadamente uno es, uno nomás. Al final serían coseno a veces es A nomás el que le ponen ahí directamente, quería esta expresión nomás. Luego acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, el B también es cero, digamos. Entonces acá es menos, tiene que resultar, creo. No, igual sería cero, pero cero sería. Acá sería entonces, nos tiene que resultar uno. Menos uno sería entonces B se tiende a cero, coseno. Este tiene que dar seno, ¿verdad? Así la aproximación. Acá, ahí está. Si el resultado hay que reemplazar el valor.
con menos al final era resultado 1. Con acá sale el menos, con este menos se simplifica. Entonces, todo este valor menos resultado, este denominador, con este 1 de acá, y al final tendríamos entonces seno alfa sub 0. Por ejemplo, le ponemos alfa nomás. A sub 0 no le ponemos, igual acá. Entonces, por eso que alfa sub 0 es directamente, ¿ok? Entonces, ahí tenemos esta expresión. De ahí aproximamos, por ejemplo, gamma al cuadrado a por b directamente, ¿ok? Entonces, dividido por 2. Entonces, ahí resultaría así. Sacarle, reemplazamos los parámetros a más b, al final resultaría de esta forma. Entonces, la ecuación simplificada sería esta solamente. Al final, entonces resultaría este tren de onda y este valor que está acá, lo graficamos. Y al graficar, sería práctica aproximadamente. Explicaría bien directamente. Acá también sería por ejemplo, la banda prohibida y, por ejemplo, acá prohibida, permitida, permitida, prohibida, permitida, prohibida, permitida, prohibida, todo esto está acá, sería entonces permitida, acá sería, ¿cómo se llama? No permitida o la banda permitida. Sería entonces nuevamente a la banda no permitida es esto, ¿ya? Porque tiene amplitud menor que -1. Entonces, todo este valor prácticamente sería permitir, está acá. Igual acá permitir así, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Entonces, ahí está la expresión para poder explicar, por supuesto, así sería. Pero ahora la masa efectiva, en realidad podemos ver también. La masa efectiva hemos dicho que algo es un tanto diferente prácticamente. Ahí en el electrón libre, por ejemplo, ahí la masa como no tenía potencial prácticamente, no dice, acá disminuye la masa libre que tenía, pero acá, por ejemplo, es menor que puede ser o mayor, entonces resulta ser más efectivo. Entonces acá explicará eso prácticamente. ¿Ya? La masa, concepto de masa efectiva. El movimiento de los electrones en el cristal puede describirse de una manera clásica por medio de la masa efectiva. Entonces sería acá, no es directamente. Obviamente que entra, por ejemplo, el electrón ya con una energía grande, por supuesto, ¿eh? Pero al recorrer ahí por la energía potencial, la fuerza electrostática y las fuerzas de repulsión, que obviamente que eso hemos dicho ahí en uno de los teoremas, que la masa, ¿cómo deciremos? Es prácticamente cuando se mueve, ¿cómo se llama? No, como dijéramos, la energía potencial ya empieza a disminuir directamente. Es la masa, como dicen las fuerzas de repulsión, no interviene en la ecuación de Schrödinger, diré mejor. Es ahí ya, claro, no siempre se interviene, en el otro tampoco, ¿ve? Pero acá, por ejemplo, no existe intervención de la ecuación porque sería una ecuación más a la ecuación de Schrödinger. Eso sería. Pero como ese no hay, es decir, por ejemplo, como suponemos, por ejemplo, acá, el hecho de que sea tan periódica, por ejemplo, la masa, pero no la masa, sino que esa onda
de escalón que hemos visto, mientras más dijéramos, periódica y que tenga perfectamente como un escaloncito ahí directamente, significaría, por ejemplo, que la red es aproximadamente casi libre, digamos, o sea, casi vacío, como que no existía el electrón, por supuesto, ¿ya? Entonces, obviamente que acá también se considera idealismo, por supuesto, ¿ya? Entonces se considera, por eso, mientras más periódica sea, por ejemplo, escalones, así totalmente, y que se pueda fraccionar, entonces, obviamente, ¿qué significaría eso? Entonces, electrón libre sería en una red cristalina. Aunque obviamente que existen otros factores, incluso hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando entra el electrón con una energía cinética, energía externa. Entonces, la energía externa, obviamente que proporciona el movimiento, colisión, etcétera, etcétera. Al final, obviamente que va a generarse, por ejemplo, en virtud de conceptos termodinámicos, por ejemplo, la energía interna y todos esos fenómenos, por supuesto, sucede también acá, por supuesto, ¿ya? La sería. La masa efectiva incluye, por lo tanto, los efectos de las fuerzas internas cristalinas. Es la masa efectiva, por ejemplo, que incluiría a cuando sucede lo siguiente, ah, como aplicamos la energía externa al electrón, ¿no ves? Excitamos al electrón para que pudiera adquirir la energía cinética y pudiera entrar a la red cristalina directamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Como al moverse, y acá va a causar el movimiento de los electrones, por supuesto. Esos electrones, por ejemplo, van a empezar a colisionar entre ellos, moverse, que sea en distintas direcciones prácticamente. Entonces, la red cristalina empieza a calentarse. Al calentarse, por ejemplo, ¿qué cosa se calienta? Las partículas, los electrones, por supuesto, al colisionar, etcétera. Entonces, eso se llama la energía interna. La energía interna a veces puede suceder algo raro. Es decir, por ejemplo, de repente puede sobrepasar la energía interna, puede ser mayor que la energía externa. Entonces ahí sucede un fenómeno interesante. Si esa energía interna, por ejemplo, de termodinámica, estamos hablando ahí, prácticamente energía de los electrones, estamos hablando de todas las partículas que han creado, que calienta, por ejemplo, la red cristalina, digamos. Esas, esas energías que, por ejemplo, van a implicar si con ese calentamiento, al final imaginaremos, por ejemplo, que va sobrepasar, es decir, va a superar a la energía externa, por decirles, a la energía que causa el fenómeno directamente. Si pasa eso, quiere decir que, por ejemplo, el electrón se va a mover en sentido contrario al campo eléctrico, ¿ya? En sentido contrario al campo eléctrico. Entonces, la masa efectiva en esa oportunidad va a tener signo menos, o sea, menos, que no existe, que es como decir menos 2.3 por 10 elevado a menos no sé cuánto, digamos. Así, raro. Entonces, ahí como va a adquirir la energía, perdón, el signo negativo, por ejemplo, el electrón, en ese momento, por ejemplo, el electrón va a ser
se va a mover en sentido contrario y además va a optar el valor negativo. O sea, eso no va a suceder. Pero al revés puede ser ahora. El electrón, es decir, perdón, la energía externa que entra, o sea, cuando estamos aplicando, al principio lo que sucede es que como no están moviéndose los electrones en la red cristalina, ya no están moviéndose. Existe una poca energía, pero poco a poco la energía potencial empieza a aumentar. Por tanto, la energía externa también es como que tiende a superar prácticamente ahí. En ese momento, jóvenes, el electrón se va a mover en el mismo sentido de, del campo eléctrico, es el electrón, cuando estamos aplicando. Su masa va a ser positivo, entonces, ¿qué les parece? Positivo, valor así, que si yo más 2,3 por 10 elevado, tanto, por ejemplo, así. ¿Ok? Así resultaría. Entonces ahí el electrón, por ejemplo, depende. Si la energía interna es más, entonces el electrón se mueve en sentido contrario al campo eléctrico. Pero si de repente, por ejemplo, la energía externa puede ser mayor, o sea, puede superar. En ese caso, por ejemplo, eh, el electrón se va a mover en el mismo sentido campo eléctrico. Por lo tanto, entonces, su masa ahí va a ser positivo. Es, tiene dos signos prácticamente acá, interesante, por supuesto. Pero incluso, por ejemplo, la masa que va a pasar puede tener valor infinito prácticamente, eso es lo que va a pasar. Entonces, es interesante esto prácticamente, ¿ya? Bueno, ¿qué dice? La masa incluye tanto los efectos. Fíjense, el potencial periódico y las propiedades de la mecánica cuántica de los electrones. Entonces él le expliqué, la masa efectiva puede evaluar a través de los diagramas y acá. Entonces, por ejemplo, ahí aparte de eso podemos evaluar ese valor también. Matemáticamente la masa efectiva es inversamente proporcional a concavidad o curvatura de la gráfica esta. Así es. Y en base al diagrama de bandas, concavidad de las bandas de energía más altas, es mayor la concavidad de las bandas muy bajas. Pues por consiguiente, la masa efectiva es menor en las bandas de mayor, energía. Pues acá así es. Este que está acá está explicando. Por ejemplo, acá no hay. De nuevamente acá tenemos que ver. Acá la energía es mínima, pero su masa es alta acá prácticamente, ¿ya? Pero acá, como va subiendo ahí, pues acá empieza a disminuir prácticamente. Va a alcanzar un valor máximo el electrón, la energía cinética se va a hacer cero. Y ahí, por ejemplo, aumenta la energía potencial, es mayor y empieza a disminuir, llega a este punto. Entonces, hasta acá, entonces ahí llega a las 3. Este punto sería directamente. De ahí regresa el electrón. Entonces, eso sucede. Entonces, ahí tenemos ese fenómeno. En cambio, acá, esta energía la energía es alta prácticamente acá. Su masa empieza a disminuir acá. Acá aumenta, es decir, mayor, acá menor. Porque dice que donde está mayor energía, la energía es menor, digamos, disminuye. Y cuando es mayor, es menor, digamos, así, al revés, digamos. Entonces eso sucede acá, las energías, eso es lo que sucede. Ya.
Acá está. La masa efectiva es positiva, está en la región cercana a un mínimo de energía. Y es negativa cerca a las regiones de máxima energía para cada banda. Entonces, por ejemplo, ahí el gráfico nosotros tendríamos que ver eso. La energía, por ejemplo, ya interesante en la región cerca al mínimo de la energía. Acá, ¿cómo está? La masa efectiva es positiva. Cerca a la región cerca al mínimo de energía. Acá, por ejemplo, va a ser positivo. Acá. El otro explica mejor. Ahí. Acá es decir, alta es mínimo. Entonces va a ser positivo, por supuesto. De acá empieza a subir a mayor energía, negativo. Así va a ser. Así sucesivamente es. Ya está. Al revés para el negativo, por supuesto. Así va a ser cerca en las regiones de máxima energía que el de arriba. Pues ahí tienen negativos, digamos. La masa efectiva negativa significará que en respuesta a una fuerza aplicada, el electrón se acelera con condición opuesta. Se mueve en sentido contrario. En este efecto causado con la respuesta, las fuerzas internas a las fuerzas externas, llegando a las primeras más grandes, forzando el electrón a moverse en esa dirección. Es decir, ejerce una fuerza grande sobre el electrón, superando la fuerza externa. Cuando K es igual a cero, tiene un mínimo de masa efectiva. Es prácticamente la masa del electrón libre, sería ese prácticamente, ¿ok? Ahí donde estamos. La masa no siempre es donde estamos, acá estamos, ¿no? Electrón libre. O bien dice la masa efectiva no siempre es mayor que el electrón libre. La mayoría de los metales se encuentran un medio, dos veces electrón, masa del electrón. Este M sub C, electrón libre, quiere decir. Un medio puede ser. Y dos veces la masa del electrón. Conforme K aumenta, por ejemplo, ahí ya la masa se encuentra alcanzando un valor máximo en el punto de inflexión gráfica explicada. Arriba de este punto, entonces, decrece alcanzando un valor mínimo casi igual sería. Este sería entonces el esquema representado en la penúltima y la última banda de energía. Su correspondiente velocidad de grupo, sí, la masa efectiva. A ver, en concreto se ha obtenido entonces la masa efectiva positiva en el borde inferior de la banda y negativa en el borde superior. Está la variación de los valores, el signo y la masa efectiva, solo bajo el efecto conjunto y opuesto al campo eléctrico externo. Potenciales periódicos que pueden interpretarse como un balance entre la acción de la fuerza proveniente del campo eléctrico a favor del movimiento. La fuerza interna, las redes son opuestas al movimiento. Cuando el electrón, por ejemplo, es positivo, más cero, ya este es más efectivo.
Ya por eso tiene un asterisco ahí. Entonces el electrón, la red, digamos, ahí. Eso sería mayor que cero, entonces el electrón gana globalmente, dado que la acción del campo, externo es superior a las fuerzas internas. El campo en el que la masa de electrón tiende a infinito, imagínense, indicará que el electrón no se movería, como si correspondiese, muy grande es, no puede moverse, corresponder el electrón, ya que la acción del campo eléctrico es posteriormente por la acción de las fuerzas internas de la red. La situación del que se fuera menor que ser podría interpretarse en esas son fuerzas internas de la red, superan a la acción del campo eléctrico externo. Ahí se va a mover en sentido contrario. Es un gráfico, por ejemplo. Este es, por ejemplo, la energía en función de vector de onda. Este es vector de onda. Este es el vector de onda. Sería vector de onda. Este gráfico es la energía. Acá, por ejemplo, empieza a subir ahí, viene acá, empieza así. Esa sería la velocidad de grupo, la velocidad. Como son, hemos visto ahí cualquier cantidad de ondas son. Entonces, ahora el conjunto, en realidad, todos ellos hay que suponer aproximadamente tienen una velocidad promedio. En definitiva, podemos obtener esa velocidad media. Así que, ¿les parece? Esa velocidad media, como corresponde, por ejemplo, a tantos electrones en realidad, se va a llamar velocidad de grupo. Así vamos a llamar acá directamente. Luego tenemos un gráfico, por ejemplo, acá. Por ejemplo, esta sería la masa efectiva versus la energía, versus vector de onda también. Pues ahí tenemos, por ejemplo, desde cero es el vector de onda. Los valores que suceden acá directamente. Acá sucede lo siguiente. Digamos que acá, toda esta región que es casi constante, puede ser acá, podemos considerar desde este punto hasta acá. Y si la masa del electrón libre, casi parecido, el mismo valor. De ahí empieza a aumentar, por ejemplo, acá. Aumentar la masa. Aumenta acá. Aumenta prácticamente. Entonces acá puede dispararse a infinito. Esto, infinito. De ahí violentamente puede progresar, porque acá como se está moviendo en sentido contrario, se hace acá, entonces positivo, ahí negativo va a volver. Vuelve de ahí acá en este punto, el electrón salta de acá, ahí. Eso va a explicar ahorita, acá, ¿dónde está? Matemáticamente la masa efectiva de los electrones en un cristal está dada por acá. Ya, eso. Ya, ese sería. Entonces, esa sería la ecuación H, la masa efectiva, es igual a H raya al cuadrado y por la segunda derivada de vector de onda. Esa sería entonces ya la ecuación de la masa efectiva. La masa efectiva es una herramienta matemática que permite tratar a los electrones de un cristal sometido a la acción. A ver, abriremos a este caballero. Ya está. ¿Qué estaba diciendo ahí? Esta masa no tiene relación con la masa efectiva, digamos, del electrón. Y puede tomar valores tanto positivos como negativos. ¿Sí? Esta.
Luego, para ilustrar el concepto de la masa efectiva, vamos a analizar el caso ideal, el único electrón, por ejemplo, contenido en la banda de cristal, correspondiente a la zona de Brillouin. El gráfico muestra entonces la energía del electrón, hasta este que está acá se refiere. Se mueve con la energía del electrón, su velocidad y su masa efectiva en función del vector de onda. En la ausencia del campo eléctrico, el electrón está ubicado en la base de la banda. En la ausencia del campo eléctrico, el electrón está ubicado en la base de la banda. Bajo la acción de un campo eléctrico, el electrón es acelerado, su energía cinética aumenta y se mueve hacia valores más altos para valores de cada pequeños de la curva. Se asemeja entonces, a una parábola y la velocidad aumenta linealmente y la masa efectiva permanece prácticamente constante, igual. Se puede decir que el comportamiento del electrón es norma en sentido su masa efectivo. Es positiva y acelera la dirección fuerza externa. A medida que K aumenta, se aparta gradualmente la parábola y empieza a decaer en ausencia de la masa efectiva. Acá así es. Entonces, por ejemplo, acá el electrón empieza a aumentar su energía. Ahí está. En ese momento, la velocidad aumenta también su energía. Pero en esta parte, tiene una desviación. En decir, acá, por ejemplo, la energía potencial casi está superando. Y prácticamente entonces no puede moverse así. No va a existir ningún camino ahí prácticamente que una entre este punto o al arriba. Es prácticamente sería, por ejemplo, casi no hay movimiento eléctrico en esa región entonces como que desde este punto hasta acá prácticamente sería un espacio vacío que sería la banda prohibida, digamos. Justo en el punto A y prácticamente ya la energía cinética se va a agotar y luego regresa así, acá, desde este punto, que acá la velocidad es prácticamente cero acá. La energía cinética es cero acá también. Entonces, obviamente con la energía potencial, la energía cinética empieza a aumentar, llega acá. En este punto, por ejemplo, llega el electrón ya. Pero acá, por ejemplo, ¿qué supera? Cuando el electrón, por ejemplo, alcanza la altura máxima casi, cuando la energía cinética es cero, entonces acá, por ejemplo, el electrón dispara a infinito, está así, así, más infinito va a ser, dispara a infinito, acá, en este punto. Y ahí acá vamos a tener la energía potencial infinito, perdón, la masa efectiva infinito, eso va a pasar. De ahí regresa ahí directamente, aumenta la energía cinética y potencial disminuye, llega acá. Desde este punto no se queda el electrón acá, salta desde este punto, desde acá hasta acá, directamente. Entonces ahí vamos a ver reflexión de Bragg, prácticamente ahí eso es lo que va a acontecer. Luego acá de nuevamente, ahí explica ya, de nuevamente ahora se mueve en sentido, pero acá digamos en sentido, claro, aumenta por ejemplo la energía negativamente, sería directamente. Entonces, mueve acá prácticamente hasta acá. Y ahí, cuando alcanza este máximo ya, el
qué sé yo, menos 20, por decirles, y más 20, supongamos que alcanza, menos bien 20 serían acá, prácticamente. En ese momento, este se dispara a infinito, menos la masa va a tener el valor menos infinito. Eso es lo que va a pasar. De ahí empieza a aumentar, por supuesto, ahí, ¿qué sucede? Acá empieza a subir directamente la energía, por ejemplo, lo que va a pasar. Sería entonces la energía sigue disminuyendo acá. Pero va a llegar acá la energía normal, donde la energía, perdón, la masa va a ser casi igual, que o sea, casi constante. Por eso lo que va a pasar, nos viene acá disminuyendo prácticamente la energía, también empieza a disminuir acá. Acá era alto, acá empieza a disminuir negativamente, digamos. Eso es lo que va a pasar. De ahí tiene la energía casi constante también, y por consiguiente la masa efectiva va a ser el mismo valor del electrón libre. De ahí empieza a seguir el mismo camino, etcétera. Así funciona. Eso va a explicar acá nada más. Sí, acá está. Acá está. Ese que hablé en el punto de A, inflexiones a la curva. Eso acá. Derivada la primera respecto acá. Alcanza un valor máximo, mientras que la derivada segunda se hace cero. Es decir, que A es la velocidad del electrón, es máxima. Y su masa efectiva es infinita cuando es máxima. Infinita es. Una vez que atravesada el punto A, una vez atraviesa, la masa efectiva se vuelve negativo, alcanza violentamente, vuelve negativo, lo que implica que con posteriores incrementos de vector de onda, la velocidad del electrón decrece aún sin haberse modificado ni la amplitud ni la dirección de la fuerza externa. Eso sucedería. Ese es el punto E. A ver, ¿dónde está? A, acá. Acá es A. Y ahí donde alcanza, por ejemplo, la onda, por ejemplo, máxima, eso es máxima, y la energía, la velocidad cero sería, o sea, prácticamente. De ahí empieza a regresar. ¿Ya? Y sería entonces inflexión A, dice directamente. ¿Dónde estamos? Alcanza entonces el valor máximo en la derivada según es decir, en A la velocidad del electrón es máxima y su masa efectiva es infinita. Una vez atravesada el punto A, la masa efectiva se vuelve negativa hacia abajo, digamos, porque el electrón se va a mover aumentando su valor negativamente. Es como decir, la energía cinética aumenta negativamente, por decirlo así, porque decrece, pues va a llegar a un valor máximo negativo, eso es lo que va a pasar, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Una vez atravesada, una vez la masa efectiva se vuelve negativa, lo que implica el posterior sincromatical, la velocidad del electrón decrece aún sin haber modificado ni la amplitud, ni la dirección de la fuerza externa. Ahora en el punto B, por ejemplo, sería, es el punto B.
sería el A', es el punto B. Acá, por ejemplo, como que llega ahí y se invierte. Luego se va a mover acá, por ejemplo, positivamente hacia arriba también es lo que va a pasar. Acá, como ya avanzado negativo este punto, ve el mismo fenómeno de acá, y disminuir, aumenta negativamente, así, el valor. Llega un momento en que su energía, la onda o la velocidad, prácticamente acaba de ser cero. En ese momento, por ejemplo, era un valor máximo, ya, valor máximo, y ahora entonces va como que regresa prácticamente. De ahí se va a mover ya como con, aumentando la energía. Entonces acá significaría, digamos acá, la masa efectiva empieza a disminuir. Y acá tiene el valor normal, prácticamente sería. Y de ahí sigue el mismo camino anterior, por supuesto. Eso sería. A ver. Decrece hasta hacerse cero, dado que la fuerza externa se mantiene constante todo el tiempo. El electrón se comporta como si hubiera aumentado actualmente hasta hacerse infinito. En A. En el intervalo AB, la fuerza ejerce el campo eléctrico del cristal sobre el electrón. Es mayor que la fuerza externa. La energía, entonces el electrón experimenta una aceleración negativa respecto a la dirección de la fuerza externa y su velocidad decrece progresivamente hasta llegar al cero en el punto B. Y de ahí, en forma de, se comporta como una partícula de masa variable negativa. El electrón en la inflexión de Bragg, el vector de onda cambia de signo, lo que causa entonces aparición que era infinita, menos infinito, violentamente igual. La aparición del Bragg, el intervalo de este B', A' es acelerado en el campo de la red, la cual entonces ejerce al electrón una fuerza grande al campo eléctrico. Por lo tanto, el electrón es acelerado en la dirección opuesta. Y en consecuencia, aún se comporta como una partícula variable negativa. Pasando a', vuelve más pequeña, externa y se comporta como una partícula positiva. Entonces sería el movimiento prácticamente del electrón. Entonces por ejemplo, empieza a aumentar. Claro, acá es una parábola. Acá tiene esa parábola que empieza a desviarse prácticamente ahí. Y entonces ya no se mueve, alcanza, por ejemplo, cero prácticamente la velocidad electrónica máximo sería. En ese máximo, acá obviamente el electrón se va a mover con una velocidad infinita, ¿ya? Directamente. Luego acá, después regresa al punto, empieza a aumentar la energía cinética, disminuye el potencial, llega a este punto, desde este punto hasta acá, la inflexión Bragg se llama esto de acá. Llega ahí y en este punto encuentra el punto B que empieza a aumentar negativamente. Pero como empieza también acá, igual que el anterior de acá, empieza a hacerse, por ejemplo,
valor, la onda es máximo negativo. Si es así, entonces en ese momento la masa efectiva es negativa. Ahí se invierte 19 directamente. Entonces empieza a moverse en sentido. Entonces acá empieza a aumentar la energía potencial, sube hasta acá, llega a cero. Entonces de ahí, así, el mismo ciclo prácticamente. Eso significa, por ejemplo, más infinito, menos infinito, infinito. Si esos dos valores en realidad tiene, 4 valores tiene. O sea, por lo menos así, un electrón. Eso sería, eso es. Y si tú nomás explicaré hoy día. Entonces, iremos la próxima ya. Eso sería. Ya está. Qué bien, gracias jóvenes que hayan venido. Es que fallé ese día y quería tampoco perjudicar, por lo menos algo avanzaremos. Hemos más, ahora como van a estar casi todos, tal vez. El día martes pasaremos clases presenciales, ¿no? Están pasando presenciales, me parece que podemos pasar. A veces, por ejemplo, ahí siempre se explica algo mejor, digamos. Cuando no existe Kant, por lo menos en la pizarra lo voy a poner. O sea, acá no puedo poner directamente, eso es lo que pasa. Entonces, entonces, el día martes voy a tratar que el aula 304 pudiéramos tener, digamos, parece que otro señor ha ocupado y yo quiero recuperar. Y voy a tratar el día lunes a esos jóvenes, ¿ya? Listo. Entonces, bien que hayan venido y yo creo que también algo útil va a ser, aunque, ¿ya? Entonces, y entonces el martes nos veremos. Voy a tratar que pasemos, yo voy a avisar directamente que de repente no hay aula, entonces forzosamente va a tener que pasar. A veces acá el internet se falla, no sé, es decir, cortan cada rato, eso es lo que sucede, no sé, eso pasa también. En cambio, si estamos allá, creo que no vamos a tener ese problema ya. Listo, jóvenes, entonces, ya, muy buenas noches, jóvenes, y listo entonces, ¿ok? Listo. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego.